que es consecuencia de diferentes factores, diferentes mecanismos que impactan sobre la forma en la cual el oxígeno se une a la hemoglobina y de la cual subsecuentemente pues se dan procesos de aporte de ese oxígeno a los tejidos a diferentes presiones. ¿Listo? Analizábamos esta curva que vemos acá, particularmente sobre una función que es el cambio de pH, a manera de hacer como una comparación sobre el comportamiento de la curva. Sabemos que el comportamiento normal de la curva es el comportamiento de la línea azul, pero que ya puede variar de acuerdo a las necesidades del cuerpo o de acuerdo a los cambios, el cambio de las condiciones. Un cambio de la condición puede ser el tema del pH, la cual se puede dar como consecuencia de modificaciones metabólicas, particularmente cuando hay una deficiencia de la actividad mitocondrial, ¿vale? Es inusual que en una persona, un paciente normal, eso suceda. Es usual, por ejemplo, en pacientes, y va a ser muy común para ustedes en su consulta, pacientes que tengan dislipidemia, que tengan un índice de masa corporal bastante digamos, anormal en cuanto al incremento del mismo índice, personas con sobrepeso, personas que viven, digamos, en sedentarismo constante, condiciones de estrés, bueno, trabajo de oficina, todo esto es muy normal ver que nuestra curva se tiende a desplazar hacia la derecha como consecuencia de que estas personas de las que fisiológicamente hay una muy buena descripción, pues empiezan a perder la capacidad de hacer una buena oxigenación de los tejidos. De hecho, ustedes pueden notar con cualquier oxímetro de estos que venden ahora, que son muy asequibles, medir que el valor de la saturación puede descender a valores inclusive hasta el 85, 90, que es algo ya para prestarle atención, y eso puede pasar en ese tipo de pacientes y que ustedes, estoy completamente seguro, lo vivirán en su, perdón, en su práctica clínica. Entonces, como consecuencia de ese aporte, de esa disminución del aporte de la oxigenación, pues rutas metabólicas como la glicólisis, pues entran a tener un papel eh, considerable en el sentido de poder dar un aporte del ATP que se requiere para necesidades celulares y esto trae como consecuencia como un pequeño eh, círculo vicioso en el cual pues hay una preferencia por la glicólisis, se los voy a ir poniendo ahí en el chat para que lo tengan como en cuenta, ¿sí? Entonces cuando hay una disminución del aporte de oxígeno, esto trae como consecuencia pues una preferencia metabólica por los glúcidos. ¿Listo? ¿Por qué se da esa preferencia? Porque los glúcidos, como ustedes lo saben, no necesitan oxígeno. Entonces aquí lo pongo entre paréntesis. Los glúcidos no necesitan oxígeno, no requieren oxígeno. Bueno, sí lo requiere, pero indirectamente. Pero directamente la glicólisis no requiere oxígeno eh, para su metabolismo. Entonces el cuerpo hace esta adaptación, es una adaptación aguda, es una adaptación crónica, esto pasa con los años. Entonces el cuerpo se va adaptando a los glúcidos preferiblemente, pues porque es un intermediario metabólico que primero es muy fácil de metabolizar, es muy rápido para metabolizar, para obtener ATP. Y adicionalmente, en el caso de que haya una disminución del aporte de oxígeno, pues al cuerpo le viene bien utilizarlo. ¿Qué es lo que pasa? Pues de que esa preferencia hace que, inclusive dietariamente, y a ustedes estoy seguro que les pasa cuando trasnochan, cuando trasnochan, cuando están en el proceso de estar estudiando y esto, tienen preferencia por consumir alimentos que sean dulces, que los mantengan activos. Entonces, estos glúcidos en exceso, pues usualmente traen como consecuencia que ellos se convierten o hacen la conversión a grasas. ¿Sí?
Esto lo vengo diciendo desde el primer semestre. Entonces los glúcidos en exceso, se convierten en grasas. ¿Cuál es el problema? Pues de que estas grasas después impactan sobre el síndrome metabólico y después el síndrome metabólico pues impacta de nuevo sobre el aporte de oxígeno. Impacta sobre el aporte de oxígeno. Y usted lo ve reflejado, esto se ve reflejado, se refleja en la saturación del paciente, ¿no? Entonces, esta tiende a disminuir, la saturación tiende a disminuye. ¿Sí? Entonces usted ve saturaciones de 88, de 90, de 92. Solamente una saturación normal tiene que estar entre 98, 95, 98%. Entonces, eso tiende a generar como ese círculo vicioso y ustedes podrían analizar a nivel de la curva en que la curva tiende a irse hacia la derecha. ¿Por qué se va hacia la derecha? Porque recuerde que todo mecanismo que implica que la curva se mueva hacia la derecha es porque se debe facilitar el aporte de oxígeno a los tejidos, ¿vale? Acá tenemos un resumen, no sé si esto que les conté, este conjunto como de aspectos fisiopatológicos les haya quedado claro, espero que sí, si no, pues me preguntan acá, levantan la manito. En cuanto a una serie de aspectos que además del pH también impactan sobre el comportamiento de la curva. Entonces, uno de ellos, bueno, ya lo analizamos, vamos a analizar un poquito más en detalle el pH en cuanto a lo que se denomina el efecto Bohr. Otro que inclusive se lo sugerí para que hicieran la lectura, espero que la hayan hecho, no sé si alguien tiene dudas con respecto a esa lectura, si hicieron o le dieron un poquito de tiempo, yo les recomiendo que quien no lo haya hecho, por favor remítase al artículo para que analice cómo las variantes de hemoglobina pueden impactar de manera importante en una persona, eh, tanto fisiológica como fisiopatológicamente, ¿vale? Lo otro tiene que ver con el pH, ya lo vamos a ver en cuanto al efecto Bohr. Lo otro tiene que ver con un intermediario que se llama 2,3-difosfoglicerato. Ya les explico de qué va, pero podemos ir adelantando que él es un intermediario que se cala, que está interaccionando con las subunidades de la hemoglobina, particularmente la beta 1 y la beta 2. Entonces, él tiene una interacción con ellas. No sé si de una vez aprovecho acá para mostrarles tridimensionalmente cómo se ven estas interacciones. Sí, ahí lo vemos de punto de vista plano, pero tridimensionalmente lo que está pasando es que hay intermediarios, no sé si ustedes, voy a aumentar acá un poquito para que se vea. Entonces, hay intermediarios que ellos están, además del grupo M, que ustedes ya han visto varias veces, hay intermediarios que están en el interior de las estructuras y están interactuando con las cadenas, ¿sí? Ahí están interactuando. Y esa interacción con las diferentes cadenas de hemoglobina, pues genera cambios en la estructura de la hemoglobina. Uno de esos intermediarios es el 2,3-difosfoglicerato. Ah, claro que sí, Mayere, ya me devuelvo y explico bien este aspecto. ¿Listo? Bueno, entonces voy a cerrar un poquito este tema acá, Mayerly, y ya me devuelvo un poquito en cuanto al tema del aporte de las grasas. En cuanto a 2,3-difosfoglicerato, para un momento le pongo la presentación aquí. Entonces, ese 2,3-difosfoglicerato, él tiene una interacción con las cadenas y lo que va a hacer particularmente es disminuir la afinidad por el oxígeno. Entonces, cuando él está ahí presente,
disminuye la afinidad y recuerda que menor afinidad es que nuestro oxígeno sale de la hemoglobina, mayor afinidad es que el oxígeno se, es atraído, se atrae o se pega, por decirlo así de una manera muy, un poco más técnica, pero sí bien clara, nuestro oxígeno tiende a adherirse, tiende a ser atraído hacia la hemoglobina cuando no está el 2,3-fosfoglicerato. Cuando él está presente, entonces el oxígeno sale. ¿Y a dónde sale? Pues sale a los tejidos. Entonces los tejidos terminan eh, oxigenados, ¿de acuerdo? Bueno, aquí Mayeli me pide que expliquemos un poquito lo que tiene que ver con el tema de las grasas, el síndrome metabólico y la relación con el aporte. Entonces yo voy a ir un poquito acá al tablerito para explicarles algo bien interesante. Bueno, aquí ya estamos en el tablerito. Vamos a analizar lo siguiente. Primero que nuestros tejidos como tal, ¿sí? Nuestras celulitas, todos nuestros tejidos están conformados por células. Voy a hablar de forma general, pero facultativamente hay tejidos que consumen más una cosa que la otra. O dentro del mismo órgano, por ejemplo, hay tejidos que se especializan. Ahí tenemos nuestros tejidos y ellos en particular, pues, tienen necesidades metabólicas, ¿vale? Necesidades por glúcidos y necesidades por lípidos. ¿Listo? Ustedes saben muy bien que la forma en la cual se utiliza una cosa o la otra difiere en cuanto a los mecanismos. Entonces, los mecanismos para consumir o para metabolizar los glúcidos y los mecanismos para metabolizar los lípidos son diferentes. ¿Qué podemos como generalizar para no devolvernos en todo lo que vimos en primer semestre? Que los glúcidos usualmente son rápidos de metabolizar, rápidos de metabolizar. ¿Por qué? Porque pues son pocas enzimas, porque usualmente este mecanismo es citoplasmático, eh, existen, digamos, mecanismos a nivel de transporte en la membrana que facilitan ese transporte. Eh, sí hay mecanismos de control, pero usualmente esos mecanismos de control um, están asociados, digamos, a aspectos transcripcionales y aspectos, digamos, que regulan los glúcidos, que no estoy diciendo que sea fácil el control de los glúcidos, sino que pues va por otras, digamos, como por otras corrientes. Los lípidos usualmente tienen una serie de requisitos. Lo primero que podemos hablar de los lípidos es que primero tienen dificultad en el transporte. O sea, moverlos es difícil. ¿En qué sentido? En que los lípidos son, como ustedes lo saben, son hidrofóbicos. O sea, nuestra sangre es líquida y ellos son de la naturaleza contraria, es decir, no les gusta estar en los líquidos, no les gusta estar en el agua. Entonces, empezando por el mismo transporte, hay dificultades. Igual el cuerpo, pues, lidia con todo este tipo de dificultades y logra que los lípidos lleguen a los tejidos. Empezando por ahí. Segundo, los lípidos, por su propia naturaleza, ellos tienden a oxidarse solos, ¿sí? Es decir, a cambiar su naturaleza. Espontáneamente un lípido podría inclusive cambiar su naturaleza. Ustedes lo evidencian nomás en sus propias casas cuando dejan, por ejemplo, la mantequilla por ahí destapada, ¿sí? Y ya van a comer un poco de mantequilla a las semanas y eso ya sabe horrible. O sea, ha cambiado la naturaleza misma de ese producto, porque pues ellos tienden espontáneamente a oxidarse, es decir, a aportar la energía que tienen. Pero pues eso no es lo más importante. Lo otro tiene que ver que llevar los lípidos a los tejidos también implica otro desafío. Hay que tener una serie de receptores, hay que tener unas
lipoproteínas especiales. Bueno, hay una gran cantidad de aspectos que veremos el próximo semestre cuando estemos en sistemas 3. Y lo tercero, que es lo más importante, lo que nunca deben olvidar, es que para que los lípidos se metabolicen, es decir, para que aporten su energía, sí o sí tiene que haber oxígeno. Sí o sí. Si no hay oxígeno, los lípidos no se pueden metabolizar. ¿Vale? No puede suceder esto. No hay metabolismo de los lípidos. Si llega el oxígeno, sí se puede. Si no hay oxígeno, no se puede. ¿Por qué no se puede? Vamos a explicarlo rápidamente acá. Si tienen preguntas de lo que acabo de decir, no olviden. Yo reviso acá el chat, no hay preguntas. Bueno, vamos bien hasta ahí. ¿Por qué no se pueden metabolizar los lípidos si no hay oxígeno? Porque necesariamente en las células, saquemos una aquí aparte, aquí tenemos nuestra celulita aquí aparte, ¿sí? Recuerden que existen pues unas rutas metabólicas especiales. La ruta que se encarga de lidiar con los lípidos se llama el ciclo de Krebs. Ella colabora, digamos, en el proceso de... No es la que lo hace, pero es la que soporta el proceso. Ese ciclo de Krebs no está en el citoplasma, ese ciclo está en el interior de la mitocondria. ¿Ok? Entonces, empezando que cuando llegue el lípido, cuando llegue la grasa, ese lípido o esa grasa en particular ni siquiera se puede metabolizar en la célula en el citoplasma, no, toca esperar y toca llevarlo ahora al interior de la mitocondria, que es donde reside este ciclo de Krebs. ¿Por qué es importante ese ciclo? Porque lo que hace es tomar el producto de descomposición de las grasas. Recuerden que para que una grasa se pueda descomponer o que se pueda utilizar, existe una ruta que se llama lipólisis. Lipólisis. Y a esa grasa la desbaratamos, la partimos en pedacitos, la fraccionamos y la convertimos en un intermediario que ustedes bien recuerdan que se llama acetil-CoA. Acetil-CoA. ¿Listo? Entonces, ese acetil-CoA es el alimento del ciclo de Krebs. Cuando el ciclo de Krebs funciona, el desecho es el dióxido, esto no lo olviden, por favor, el desecho del ciclo de Krebs es el dióxido de carbono, ¿vale? Ese es el desecho del ciclo de Krebs. Entonces, la entrada es acetil-CoA, el desecho es el dióxido de carbono, y las salidas, es decir, lo que produce el ciclo, es esto, NADH y FADH, ¿sí? Energía. NADH y FADH. Entonces, entrada, acetil-CoA. ¿De dónde viene el acetil-CoA? Pues una parte viene de las grasas. Cuando fragmentamos grasas, producimos acetil-CoA, lo ingresamos al ciclo de Krebs, producimos NAD y FADH y el producto, el subproducto o la eliminación del ciclo es el dióxido de carbono. No lo olviden, por favor. ¿Qué pasa? Que para que este NAD y FADH entreguen la energía, es fundamental que esto ingrese a la bueno, pues obviamente estamos en la mitocondria, pero en la mitocondria se requiere, eso lo expliqué en la primera clase, que ellos entreguen los electrones y al entregar los electrones, pues el ciclo vuelve a estar como disponible para que llegue más acetil-CoA y no se colapse. Entonces, NAD y FAD entregan sus electrones, aquí hay una cadena de transporte en la mitocondria, bla, 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 eso yo lo dije en la primera clase, y es el oxígeno el que se encarga de aceptar, o como destino final de los electrones, el oxígeno se encarga de tomar esos electrones, pues para que toda esta cadena de eventos que yo estoy explicando aquí termine en un intermediario externo, que en este caso es el oxígeno, que acepta los electrones y hace que se complete toda esta cadena de eventos. Voy a irme de atrás para adelante para que lo entiendan, para que me haga entender. Si no hay oxígeno, no hay quien acepte los electrones. Si no hay quien acepte los electrones, NAD y FAD no pueden entregar su energía a la cadena.
Si esto no sucede, pues el ciclo de Krebs no puede recibir acetil-CoA, y si no se puede recibir acetil-CoA, pues no hay lipólisis y nuestras grasas ahora se acumulan, ¿vale? Lo repito de nuevo. Si hay poco oxígeno, si hay poco oxígeno, no hay quien reciba los electrones eficientemente. Si esto no sucede, NADH y FADH no pueden entregar esos electrones, no pueden entregar esa energía. Esto hace que mi ciclo de Krebs se colapse, que inclusive deje de producir menos CO2, ¿sí? Si el ciclo de Krebs se colapsa, pues no tiene una puerta de entrada del acetil-CoA. Si no hay una puerta de entrada al acetil-CoA, pues los lípidos no se pueden descomponer, las grasas no tienen dónde entrar y las grasas empiezan a acumular. Eso es lo que pasa todo el proceso bioquímico y todo esto que ustedes de alguna manera no lo ven, pero lo que sí ven en un paciente es que las grasas en su sangre empiezan a aumentar. Entonces usted le pide un perfil lipídico. Entonces ve que el LDL aumenta, que el HDL disminuye, eso lo veremos el próximo semestre, que el colesterol empieza a aumentar. Todo lo que es en cuanto a los lípidos, todos esos indicativos, todos esos índices empiezan a aumentar en un paciente. Esa es la relación con el aporte de oxígeno. ¿Qué pasa si llega mucho oxígeno? Pues que de alguna manera todo esto se resuelve. Si llega bastante oxígeno, si el aporte de oxígeno es bueno, entonces hay mucho oxígeno para recibir electrones, ¿sí? Entonces, en este caso, como hay mucho oxígeno para recibir, entonces NAD y FAD están recontentos porque saben quién se los puede recibir. El ciclo de Krebs funciona súper bien porque está entregando, ¿sí? Los electrones y adicionalmente puede recibir todo el acetil-CoA que puede, produce su CO2 sin problemas, recibe lípidos y ya los lípidos no se acumulan. Miren qué sencillo, miren qué interesante. ¿Ven? Entonces, la disminución de lípidos en sangre es un indicativo de que las cosas a nivel celular, en los tejidos, que eso pasa en todos los tejidos, en el corazón, en el músculo, en todos los tejidos está pasando esto. Es un reflejo. Por eso es que los pacientes no los pueden engañar a ustedes. Un paciente no le puede llegar con un perfil lipídico, usted lo mandó a hacer ejercicio. ¿Sí? Listo, va, y va a ejercicio, nos vemos en 3 meses. Y traigo otro perfil lipídico. Entonces, no sé, tenía colesterol de 300 o no sé, un LDL de 250 o 300 también de LDL. Y cuando el paciente vuelve a los 3 meses y llega con LDL de 300 o colesterol, no sé, de 400 y le dice usted en la cara que sí hizo ejercicio, pues el paciente, no, como el cuento, no tiene cara para decirlo, o sea, para decirle mentiras al médico, ustedes. O sea, no les puede mentir porque sus mismos tejidos no pueden decir mentiras. ¿Qué es la verdad? Pues cuando llegue con un perfil lipídico, con un colesterol, no sé, de 150 y unos lípidos, no sé, de 150 o 200. O que no hayan aumentado, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, ustedes se pueden dar cuenta que ningún paciente le puede decir mentiras porque pues, un tejido nunca miente. Los tejidos y los órganos simplemente responden metabólicamente a este tipo de situaciones en las cuales pues o funcionan o no funcionan. Y que ustedes pues tendrán que tomar medidas en el caso de que ya el paciente no haga caso por nada del mundo, pues medidas farmacológicas, pero pues en este caso ya tendría que ser otra la historia. Pero entonces, en ese sentido, miren todo lo que está detrás del proceso relacionado con el oxígeno, porque aquí el oxígeno es el que favorece eh, que los mecanismos y que las rutas metabólicas realmente estén funcionando apropiadamente y que esto de alguna manera pues permita una disminución del consumo de lípidos. Entonces, ahí lo que me estaba preguntando Mayerly, vemos esa relación. Eso se puede poner un poquito. Sí, Sergio tiene una pregunta. Quedo atento. Profe, digamos, por ejemplo, ese proceso en el cual de los pacientes que tienen síndrome metabólico, que tienen obesidad, digamos, su incapacidad para que exista un correcto ingreso de aire o volumen de aire, como que hace que disminuya el oxígeno, bueno, el aporte de oxígeno y perpetúa ese proceso de disminución de la lipólisis.
Sergio, pues realmente lo que es correcta la forma como usted lo está llevando como a la, a la lógica, eh, pero hay que tener en cuenta de que además de lo que yo estoy diciendo aquí, lo que usted propone también como círculo vicioso también tiene un aporte interesante. Eh, Tener mayor masa muscular, tener mayor obesidad, pues también dificulta muchas cosas, dificulta que la persona se pueda mover. Por ejemplo, de lo que yo acabo de contar en el tablerito, eh, implica que para poder disminuir este círculo vicioso, para poder romperlo, hay que moverse, hay que tener actividad física. Tener una masa muscular, perdón, no muscular, sino tener una masa lipídica muy grande, dificulta eso. Entonces dificulta que yo me mueva. No es que sea imposible hacerlo, porque usualmente se puede hacer, muchas personas lo logran, muchísimas. O modificaciones en la dieta, igual, se puede hacer. Pero es una dificultad que inclusive puede empezar a empeorar las cosas. Entre mayor masa lipídica tenga, pues más difícil para mí va a ser moverme. Y realmente que lo que rompe el círculo vicioso es el movimiento. Moverme, es activar. El ciclo de Krebs funciona excelentemente en el músculo. Y para poder mover el músculo, pues yo tengo que caminar, trotar, correr, en lo que me permite a mí la masa lipídica. Si tengo una masa lipídica muy altísima, si tengo sobrepeso, pues correr para mí va a ser muy difícil, ¿cierto? Y la capacidad que yo tenga para poder empezar a eliminar esta grasa, pues va también a disminuir. Y para agravar un poquito más las cosas, la energía que está almacenada en la grasa es una cantidad. No sé si con ustedes alcanza a hacer un taller en primer semestre en la cual medimos la cantidad de energía que hay, por ejemplo, en un gramo de grasa nomás. La cantidad de calorías que hay es enorme. Entonces usted puede caminar 2 o 3 horas y realmente no ha gastado más de 300 o 400 calorías. ¿Sí? Y eso representado en grasa no representa ni 500 miligramos ni un gramo de grasa. Realmente hay muchísima energía ahí y para poder empezar a gastar toda esa grasa con movimiento o disminuir la masa lipídica con movimiento, pues realmente puede llegar a ser un desafío que por sí no estoy diciendo que sea imposible, pero sí representa un desafío muy importante para el paciente. Entonces, entre menos masa lipídica tenga el paciente, pues las cosas pueden tener un mejor desenlace. En ocasiones pues hay que acudir a otras cosas, temas de dieta, a veces hay aspectos a nivel inclusive del estado de ánimo de la persona, problemas en su autoestima, cosas así, que empieza también a ahondar el problema y que hay que hacer un abordaje un poco más holístico, un abordaje un poco más integral, porque si solamente le decimos al paciente, vaya, haga ejercicio, ustedes lo sabrán a futuro, que el paciente no lo va a hacer. Hay otras más cosas que hay que empezar a trabajar para que mejorar la vida a la persona. Pero lo que está pensando Sergio, sí, eso puede, y lo que nos está aportando aquí en clase, eso puede implicar además de lo que yo cuento, un aporte adicional al círculo vicioso. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, entonces lo que nos preguntaba Diana, y ahí vemos la relación entre lo que son las grasas, el síndrome metabólico y la relación con el aporte de oxígeno. En cuanto al síndrome metabólico, pues hay otras cosas que también analizaremos, pronto no nos dé el tiempo ese semestre, sino el próximo, porque hay otros aspectos que redundan un poco más en la gravedad del asunto, y es un aspecto que se ha empezado a estudiar en los últimos 30 años, que es lo que se denomina inflamación metabólica. De pronto, si les da tiempo, busquen ese concepto o artículos relacionados, encontrarán una cantidad de información súper interesante. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando el estado lipídico de una persona cambia, no solamente a nivel de la masa corporal, sino a nivel de su contenido en el plasma, hay unas modificaciones importantes en el endotelio, en los tejidos, en los estados oxidativos, y esto empieza a modificar de forma importante el aparato vascular. Y la modificación del aparato vascular, cuando hablo del aparato vascular, estoy hablando de todos los capilares, de las venas, las arterias, todo eso empieza a tener unas modificaciones que inclusive redundan en cosas muy graves como es
los ateromas, las placas ateromatosas y todo esto que ustedes de pronto ya han leído, y eso redunda en parte por el incremento de lípidos en el plasma. Y que, pues no de manera aguda, no porque yo me comí ahorita, no sé, un chicharrón o algo muy grasoso, eso ya se esté dando, no, sino que se da a nivel crónico, casi invisible, yo no me doy cuenta en el día a día de lo que está pasando, pero con el pasar de los años, ese proceso inflamatorio y ese síndrome metabólico se van acentuando y a futuro, cuando ya la persona tiene una edad ya avanzada, 55, 60, 70 años, pues es donde realmente se empiezan a explotar todos los síntomas y lo estamos viendo actualmente. De 2 o 3 pacientes que llegan a su consulta van a llegar con eso, por no decir más. Lo vamos a ver en un futuro. Yo pronostico que van a llegar entre 4 o 5 pacientes que lleguen a su consulta, van a tener problemas a nivel metabólico, seno metabólico o inflamación metabólica. Sí, relacionados, no directamente diagnosticado como eso, sino como una relación eh, con las patologías con los que ellos llegan, problemas renales, pulmonares, todo eso tiene que ver con las modificaciones metabólicas o de mecanismos de inflamación y por eso es importante, por eso me detengo tanto en ese tipo de aspectos porque es fundamental que ustedes los tengan claros. Bueno, entonces ya con esto vamos a continuar con lo que estábamos, no sé si más preguntas, si no, vamos a continuar. Voy a pasar a la presentación. Y vamos a explicar lo siguiente. Bueno, por acá estamos explicando lo siguiente. Uno, que aspectos como el pH, como el 2-fosfoglicerato, el dióxido de carbono, la temperatura, pues impactan sobre el comportamiento de la curva. Ya entendimos, de acuerdo con lo que yo les acabo de explicar, si no, pues me dicen en la pregunta, cómo el dióxido de carbono y la temperatura impactan sobre el movimiento de la curva hacia la derecha. Realmente no es como sea un impacto sobre la curva, sino una consecuencia de que la curva se mueva hacia la derecha. Cuando aportamos más oxígeno a los tejidos, ya vimos que ese oxígeno va a la mitocondria y favorece, por ejemplo, el consumo de los lípidos. Ese consumo de lípidos, ya vimos que está el ciclo de Krebs y el producto de desecho del ciclo de Krebs es el dióxido de carbono. Entonces, cuando tenemos mayor aporte de dióxido de carbono, lo cual se refleja a nivel de una presión parcial, porque él es un gas, esa presión parcial del dióxido de carbono se incrementa como consecuencia del incremento del consumo de lípidos. La curva a la derecha se mueve no necesariamente en personas con síndrome metabólica. Un deportista de alto rendimiento también obligaría a su curva a moverse hacia la derecha. ¿Por qué? Porque un deportista de alto rendimiento, pues favorece, de hecho muchos deportes, por ejemplo en el ciclismo, en la natación y otros, se favorece la angiogénesis, que es la generación de nuevos vasos sanguíneos y modificación del aparato vascular para incrementar la perfusión, lo cual impacta de forma positiva en mayor aporte de oxígeno y mayor quema de grasa. Entonces, esos deportistas, en particular los de alto rendimiento, pues pueden generar mucha mayor concentración de dióxido de carbono. Adicionalmente, cuando yo hago ejercicio, cuando tengo mayor actividad física, mi temperatura tiende a incrementarse como consecuencia de ese incremento de la actividad metabólica. Entonces, como resumen, les pongo acá que el incremento en la actividad metabólica trae como resultado un incremento en la presión parcial de CO2 y un incremento, y es obvio, ustedes lo evidencian cada vez que van a ir a caminar, cada vez que salen a la ciclovía, o salen a dar un paseo, que su temperatura se incrementa. Entonces, cuando se está pasando la curva, dinámicamente se está moviendo hacia la derecha, ¿vale? ¿Cómo comparamos o cómo identificamos cuando la curva se mueve a la derecha en un paciente que tiene un síndrome metabólico? Pues porque realmente hay variaciones importantes
en los índices, sobre todo la, siempre pongo este ejemplo que es como un poco curioso, y es comparar, por ejemplo, una persona obesa con sedentarismo y comparar una persona obesa que practica, creo que se escribe así, sumo. Este deporte japonés, ¿sí? En donde hay luchadores que se ponen en una arena y se tienen que empujar, eso es que lo han visto por ahí. Estos luchadores de sumo que tienen una masa corporal altísima, o es con ese, creo que es con ese. Sí, es que creo que sumo es el de la, el con Z es el zumo de naranja, y el zumo con ese creo que sí, es con ese, ahí me equivoqué para que lo corrijan por favor. Entonces, este deporte en el cual tenemos estos luchadores que tienen un índice de masa corporal siempre importante, y si tomáramos muestras de un paciente, el sedentario, muestras de sangre, con un luchador de sumo, ¿qué piensan ustedes que encontraríamos? Si ustedes compararan las dos plasmas, si le entregaran el plasma de un paciente con sedentarismo y un paciente o una persona, un deportista que practica sumo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podríamos darnos cuenta, y estoy completamente seguro, de hecho hay reportes de autores y científicos que demuestran que la sangre de estos deportistas no tienen una alteración en cuanto a lo que tiene que ver con el HDL, con el LDL, con el consumo de lípidos, diferente que si hay, por ejemplo, en el sedentarismo, por poner números. Entonces, una persona sedentaria tendríamos un LDL de 300, y en una persona, un deportista con sumo, tendríamos un LDL de 150. Así está empezando lo mismo, ¿sí? Así no se pesen 250 kilos. El metabolismo en las personas depende de su actividad física, ¿ok? Y eso es una cosa muy importante que ustedes tengan en cuenta, porque particularmente no depende cuánto pese yo, sino que lo importante y lo que realmente me da mi salud es cuánto realmente estoy yo moviéndome, estoy yo activo, porque eso es lo que está haciendo que toda mi mitocondria, mis tejidos y todo eso estén realmente dinámicos, estén activos, estén generando una serie de condiciones saludables para los órganos y para los tejidos, ¿sí? Independiente que yo sí sea sedentario, que no me mueva, que acumule las grasas poco a poco, y eso es lo que realmente es lo que actualmente se considera como no tan saludable. De hecho, el próximo semestre vamos a hacer un pequeño debate acerca de eso, porque realmente no hay que dejarse como sopesar tanto por los indicativos del LDL, que el HDL, que los kilomicrones y esto, sino que hay que empezar a sopesar es qué tanto se mueve la persona, qué tanta actividad física tiene, qué tan poco estrés tiene, realmente eso es lo que actualmente se empieza a tener mucho más en cuenta que solamente los números que refleja un perfil lipídico. Eso sí es fundamental que ustedes lo pueden ir como analizando. ¿Listo? Entonces, el movimiento y la dinámica de la curva a la derecha o a la izquierda no les va a decir a ustedes como médicos ni les va a permitir diagnosticar algo, pero sí les va a dar una información valiosa sobre cómo es el estado del paciente frente al consumo de oxígeno. Hay un valor importante que tiene que ver con digamos, la tensión del oxígeno al 50% de la saturación, que es el valor de la afinidad. Usualmente ese valor está entre 27, 27.1. Aquí usualmente lo aproximan a 30. Entonces, cuando tenemos una saturación de 50, el valor de la tensión en milímetros de mercurio de la presión parcial de oxígeno tiende a estar entre 27 y 30, ¿vale? Sí, perdón, Mayra, ya voy a hacer lo que es que ha cambiado por lo de sumo. Listo, ahora aquí está.
Entonces, en ese sentido, acá Sergio me hace una pregunta. Si son pacientes no tienen niveles tan altos de LDL, ¿por qué la contextura es por la dieta? ¿Sí? Uno sube de peso, Sergio, cuando hace un balance de la actividad metabólica versus el gasto metabólico. Y eso está de alguna manera relacionado con la dieta que usted tiene. Entonces, ellos suben de peso porque tienen dietas hipercalóricas. Una persona, un deportista de alto rendimiento, dependiendo del deporte, puede tener dietas entre 4.000, son dietas increíbles, 4.000 o 5.000 calorías al día. ¿Sí? 4.000 o 5.000 calorías, inclusive hay personas que consumen más, o los que hacen halterofilia, fisicoculturismo, pueden consumir hasta 7.000 calorías. Por hacer una comparación con lo que usualmente nosotros consumimos en nuestras dietas, aquí en nuestra región en Colombia, consumimos dietas entre 1.800 a veces 2.200 calorías. Claro, esas son más o menos las dietas de nosotros que son, pues, por la mañana, el desayuno normal, que los huevos, la arepa, chocolate, y luego a mediodía, pues, no sé, el arroz, carne, no sé, unas verduras y legumbres, y por la noche, pues, igual. A veces la gente come carne, no sé, tajada, bueno, cosas así. Y eso suma más o menos entre 1.800. Entonces, multiplicar eso, casi el doble, ¿sí? Comidas a lo largo, en vez de comer 3 veces, entonces no solamente la cantidad de veces que se come, sino la cantidad de calorías que se tiene, que se está comiendo cada día. Versus, entonces si yo consumo 7.000 calorías, por ejemplo, 7.000 calorías, versus la cantidad de mi actividad metabólica. ¿Sí? Si tengo una actividad metabólica de 4.000, que eso es altísimo, ¿no? Para quemar nomás, usualmente uno al día está quemando entre 1.000, con una actividad considerable, o sea, no estarme quieto, estoy quemando entre 1.500 y 1.800. Ahorita en pandemia no estamos quemando ni 1.200 ni 1.300 porque estamos muy quietos, a menos de que ustedes salgan y eso. Pero por ejemplo, consumir 4.000 calorías, quemar 4.000 calorías de actividad, eso es muchísimo, eso es estar, no sé, unas 5 o 6 horas en gimnasio, está haciendo muchísima actividad física, es bastante. Entonces, eso versus lo que yo estoy comiendo. Aquí inclusive hay un desbalance, aquí tengo 3.000 calorías que me están sobrando. Ustedes saben que el aparato digestivo, los riñones, el aparato, no sé, pulmonar, ningún órgano está diseñado, no se lo olviden, ningún órgano está diseñado para excretar o dejar salir energía. ¿Ok? Entonces, como ninguno está diseñado para excretar o dejar salir comida, entonces lo que el cuerpo mayoritariamente intenta hacer es guardar. ¿Sí? Entonces, esas 3.000 que sobraron, las guarda. ¿Cómo las guarda mayoritariamente? En líquido, en grasa. Casi siempre, mayoritariamente. Entonces, en eso guardamos la energía. ¿Listo? Esa grasa está guardando esa energía en particular. Entonces, esas personas que tienen SLL y su contextura en particular, ya sea luchador de sumo o ya sea una persona sedentaria, tiene una reserva de lípidos que es consecuencia de una cantidad de calorías que sobran al día, porque esto no es un solo día. Usted puede comer, no sé, si se come 3 lechonas, ya completa casi 5.000 calorías, ya las completó. Pero aquí que las vaya a quemar, es diferente, no sé, puede que le cayó mal, le dio diarrea, bueno, sí, lo que sea, no alcanza en un solo día a hacer esto. Esto que yo les estoy contando es un proceso crónico, todos los días, crónicamente, hacer ejercicio todos los días o quedarme sedentario todos los días, es lo que trae como consecuencia, ya sea una favorabilidad orgánica o un lastre, ¿sí? De peso que de alguna manera a mí no me está sirviendo. Entonces, en ese sentido que es la comparación y en eso de alguna manera se puede explicar esas diferencias en la contextura.
Igual hay personas que son muy salud, por eso yo vuelvo a lo mismo, no hay que empezar a juzgar solamente el valor o el número del LDL, sino que hay que juzgar y valorar otras cosas, tener una visión un poco más amplia, futuros médicos. Ustedes tienen que mirar las cosas de una manera un poco más holística, solamente el numerito que le dio el lactato, el LDL, o las gráficas de electrocardiograma, sino ver otro tipo de aspectos que si bien son información fundamental, usted no se puede ser ciego a esos números, sí tiene que tener una visión un poco más amplia, si el paciente se mueve, el estado anímico, muchas cosas que de alguna forma también impactan sobre la salud del paciente. Sergio, muchas gracias por la pregunta. Bueno, entonces, en ese sentido vamos a revisar este valor que era el de que es el porcentaje de saturación y de afinidad por el oxígeno. Este valor tiende a modificarse si se va más hacia 30, 35. Ese valor nos está diciendo que la curva se está moviendo hacia la derecha. Entonces, por ponerles un ejemplo, si una persona tiene un valor de 27 milímetros de mercurio y luego cambia ese valor, ha modificado ese valor, no sé, en otra consulta o en otro examen de gases arteriales o venosos, ¿sí? Y tiende a aumentar. Entonces, ese valor comparado en el tiempo le puede decir a usted, como médico, que hay un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Usted tiene que unir ese valor con otra información, ¿sí? Por ejemplo, la función renal, la actividad física del paciente, la dieta, y si eso de alguna manera le está diciendo que no está pasando nada grave, de pronto puede ser que el paciente empezó a hacer más actividad física o se volvió un deportista de alto rendimiento. O lo contrario, si esto está empeorando, empieza a aumentarse 27, 29, 23 y la función renal empieza a desmejorar, más creatinina, lactato, ¿sí? Entonces el paciente ya no nos está diciendo que hay cosas favorables, sino por el contrario, es posible que se esté desencadenando algo que no sea favorable. Entonces, por eso es importante la valoración de ese tipo de indicativos que se explican a nivel del funcionamiento, en este caso, de la curva. Si el valor tiende a disminuir, ¿sí? Si por ejemplo de 27 pasa a 26 milímetros o a 25 milímetros, ¿qué está pasando? Pues que mi curva ahora está yendo hacia la izquierda. Entonces pueden darse cambios de pH, mayor afinidad, bueno, hay una serie de aspectos que pueden estar incidiendo. Usualmente esos números no cambian tanto en un paciente, es muy inusual que se den esos cambios, pero pueden suceder y usted los debe tener muy en cuenta, ¿vale? Si por ejemplo la persona empezó a fumar, de hecho se ha demostrado, cuando una persona fuma, ¿sí? Cambia el comportamiento de la curva. Si se va a vivir, por ejemplo, a La Paz, si se va a vivir a Bogotá y estaba en el Espinal, también hay comportamientos de la curva, ¿vale? Entonces, es fundamental tener en cuenta todo ese tipo de aspectos porque pues la curva es muy dinámica, nunca se está como quietica, sino que depende de muchos factores a lo largo de la vida del paciente. La posición normal de qué depende, eso es importante tenerlo en cuenta. Fisiológicamente, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo? Uno, la concentración de 2,3-fosfoglicerato, ya explico esto. El pH del paciente tiene que siempre permanecer estable. El CO2, que es un indicativo de la actividad metabólica, sobre todo es un indicativo del ciclo de Krebs, que también está funcionando. Y adicionalmente la estructura de la hemoglobina. Obviamente la estructura es invariable en el sentido de que es consecuencia de una síntesis, de un proceso de síntesis proteica y de la síntesis del grupo E en que ya vimos. Entonces, usualmente esto no cambia. Y cuando hay modificaciones en la estructura, por ejemplo, por algunas enfermedades que veremos ya más adelante, porque ya no alcanzamos sino este año, sino el próximo año las veremos, que tiene que ver con las porfirias y las talasemias. Entonces, ahí sí cambiaría la estructura de la hemoglobina e inclusive la síntesis misma de las hemoglobinas. ¿Qué puede hacer que mi curva se vuelva hacia la derecha? Entonces, un incremento en la producción de 2,3-fosfoglicerato, modificaciones
en el pH, en este caso mayor cantidad de protones significa que mi pH se está disminuyendo, 7,3, 7,2, 7,1, que ya el paciente está en estado crítico, 7, un paciente casi nunca llega a 6 y ya está. El pH, recuerden que es una medición logarítmica. Un porcentaje alto de CO2, que es consecuencia de la actividad metabólica, y hemoglobinas con estructura modificada, como por ejemplo la hemoglobina de tipo S, que es la que se da en la anemia falciforme. ¿Cuándo se mueve para la izquierda? Cuando tenemos poco 2-trifosfoglicerato o tenemos hemoglobinas en mayor concentración en la cual hay una alta afinidad por el oxígeno. Por ejemplo, la hemoglobina fetal o hemoglobina F. ¿Listo? Esta hemoglobina tiene mayor afinidad, pero ustedes ya saben, ya consultaron, que esa hemoglobina la tenemos en una proporción importantemente disminuida. ¿Sí? Acá está el cuadrito que vimos clase anterior, ¿sí? Esa hemoglobina fetal. Usualmente la tenemos en una concentración bien bajita, ¿listo? Bueno, entonces vamos a analizar diferentes, algunos de los aspectos ya los vimos, ya a ustedes les va a ser mucho más fácil entender cada, cada modificación en la función. Y empezamos con el efecto Bohr. No me voy a demorar mucho porque ya, como les digo, ya ustedes tienen claro muchos de los aspectos. ¿Qué es el efecto Bohr? Es un cambio en la afinidad del oxígeno, ¿vale? Y ese cambio es consecuencia de cambios en el pH. ¿Listo? Entonces, ese es el efecto Bohr, ya no los van a ponchar, ya saben a qué se refiere. Y ya entendimos que cuando el pH se va a condiciones ácidas, eso significa que hay menor consumo de oxígeno. Lo pongo aquí en el chat. Menor consumo de O2, de oxígeno, hay disminución de pH. En otras palabras, pasamos de 7,44 a, por ejemplo, a 7,3. ¿Sí? Pues cuando pasamos de ese pH 7,4 a 7,3, tenemos una disminución del pH y eso es consecuencia de menor consumo de oxígeno. ¿El cuerpo qué va a esperar? ¿Que el pH vaya a 7,2, a 7,1, a 6,9? No, el cuerpo no espera eso. ¿Qué hace? Pues como hay menor consumo de oxígeno, pues ahora incrementa la cantidad de oxígeno disponible. ¿Cómo lo hace? Pues disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, ¿el cuerpo qué hace cuando pasa esto? Disminuye afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, cuando hay disminución de esa afinidad, pues el oxígeno pasa de la hemoglobina a los tejidos con mayor facilidad. Y ahora los tejidos tienen mayor proporción de oxígeno. Mayor proporción de oxígeno es ese, Mayerly, el que estoy explicando actualmente. Entonces, el desplazamiento de la curva hacia la derecha es consecuencia de que se requiere más oxígeno a los tejidos. Menor afinidad de el oxígeno en la hemoglobina, ahora el oxígeno pasa a los tejidos. Lo explico ahora porque yo sé que es a veces un poquito difícil de entender. ¿Vale? Entonces, eso es para que quede bien claro. Es posible que ya muchos lo tengan claro, pero pronto alguien no lo tenga todavía claro. Entonces, no olviden que la hemoglobina, acá tengo un eritrocito, ¿sí? Dentro de ese eritrocito yo tengo un montón de hemoglobina. Está dentro del eritrocito y recuerden que la hemoglobina es una proteína, ¿sí? Con todas las diferentes unidades. ¿Sí? Son las unidades de esa hemoglobina, las que vemos ahí tridimensionalmente.
Ahí están esas subunidades de la hemoglobina. Listo, ahí están las 4 subunidades. Y recuerden que esa hemoglobina tiene una atracción, le gusta el oxígeno, ¿sí? Entonces, el oxígeno es atraído, ¿sí? Hay una atracción por el oxígeno. Entonces, cuando hay atracción, el oxígeno se mueve al eritrocito, ¿sí? Entonces, en vez de tenerlo acá circulando el oxígeno para que vaya a los tejidos, lo tenemos ahora con mayor atracción hacia el eritrocito. ¿Ok? Entonces, cuando está mayoritariamente acá en el eritrocito, la presión parcial de ese oxígeno en el tejido, es decir, por fuera, pues es más bajita, ¿sí? Porque hay menos oxígeno afuera y hay más oxígeno ¿dónde? En el eritrocito, está aquí guardadito. ¿Por qué? Porque la hemoglobina está llamándolo, está atrayendo y esa atracción se llama afinidad. ¿Listo? Es decir, mayor afinidad. ¿Cuándo pasa esto? Digamos en condiciones normales o cuando la curva se va para la izquierda. Cuando mi curva se va hacia la derecha, es decir, cuando la afinidad por el oxígeno en vez de aumentar disminuye, ¿sí? Cuando hay disminución de la afinidad, pues ya no tengo tanta fuerza de atracción, ¿ve? ¿Sí? Entonces ya no tengo tanta atracción, ¿ve? Hay menor atracción del oxígeno a la hemoglobina. ¿Ven? Entonces ya no lo traigo tanto al eritrocito. Entonces como no lo traigo tanto, el que estaba en el eritrocito, como tiene menos atracción, ahora sale. ¿Sí? En vez de ir para adentro, espera para que quede clarito. En vez de ir para adentro, ahora se va para afuera, sale. Se fue el oxígeno, chao, porque yo ya no lo traigo tanto. Hay menos afinidad, sale. Entonces como hay menos afinidad, ahora yo tengo más oxígeno circulando, la presión de ese oxígeno ahora empieza a incrementarse y el oxígeno va a los tejidos, quiere ir a los tejidos. Y ahora mi presión parcial de oxígeno tiende a aumentar. ¿Ven? Más oxígeno en los tejidos, mejor funciona la mitocondria y entre mejor funcione la mitocondria, menos glicólisis necesita. ¿Listo? Y ahí completamos la historia. Y mi curva se mueve a la derecha. Entonces recuerden que siempre que movemos la curva hacia la derecha es como consecuencia de que el tejido necesita más oxígeno. El tejido necesita más oxígeno, por tanto, no le demos tanta atracción al oxígeno en la hemoglobina, sino que dejemos que... claro, Sergio. Lo que pasa es que aquí estaba explicando que el efecto Bohr es consecuencia de modificaciones del pH y el pH se modifica cuando usualmente la glicólisis, acá cuando yo le está contando esta parte de la historia, cuando hay mayor actividad glicolítica, cuando hay mayor cantidad de glicólisis, la glicólisis tiene la desventaja, la glicólisis tiene la desventaja que en ocasiones, sobre todo cuando hay mucha, en ocasiones afecta el pH. El pH. Y esa afectación en el pH redunda en que el pH disminuye. Es decir, que mi glicólisis puede hacer que mi pH pase de 7,4 a 7,3. Eso lo puede hacer la glicólisis. ¿Eh? De 7,4 a 7,3. ¿Por qué? Porque la glicólisis funciona, ya lo vuelvo a decir de nuevo, cuando hay poca cantidad de oxígeno. Cuando hay poca cantidad de oxígeno. Por tanto, en la historia que les estaba contando ahorita, un momento les voy a presentar, listo, acá está. En lo que yo les estaba contando ahorita, cuando hay mayor cantidad de oxígeno disponible, porque la afinidad
por ese oxígeno disminuyó, el eritrocito suelta el oxígeno pasa al espacio intersticial, y obviamente también pasa a la sangre, mayor cantidad de oxígeno circulando o mayor cantidad de oxígeno en sangre, pues hace que la presión parcial de ese oxígeno incremente, pase a los tejidos, y recuerden que los tejidos, como lo dije en la historia anterior, tienen dos opciones, o utilizar la glicólisis o utilizar los lípidos. Los lípidos, para poderlos utilizar, sí o sí tienen que tener oxígeno. Y como hay oxígeno disponible, pues ellos prefieren utilizar más los lípidos que los glúcidos. Entonces deja de utilizar menos los glúcidos y en este caso no habría tanta necesidad por hacer la glicólisis. Eso fue lo último que yo dije en la historia, como consecuencia de que esa glicólisis puede impactar el pH, pero usualmente el cuerpo lo hace cuando no hay otra salida, cuando hay poquito oxígeno, sí o sí le toca recurrir por la glicólisis, o inclusive, lo vimos espero que lo hayan visto el semestre pasado, cuando el músculo, por ejemplo, funciona con deportes glicolíticos, como es el levantamiento de pesas, o los 50, 100 metros planos que corren muy rápido, o subiendo escaleras, ahí sí o sí tiene que usar glicólisis porque pues no da tiempo para hacer procesos oxidativos, ¿listo? Bueno, entonces en este caso, no sé si quedó claro esta parte, voy a dar a la presentación. Ese es nuestro famoso efecto Bohr, cambio de pH, aquí lo vemos en la gráfica, miren. Cuando hay por ejemplo, ese cambio de pH es casi mortal, 7,2, era un paciente hasta que muere. Entonces, la curva se mueve a la derecha y ya sabemos cuáles son las condiciones de ese movimiento de la curva hacia la derecha que impacta sobre la hemoglobina, ¿vale? Ese cambio en el comportamiento de la hemoglobina es consecuencia de esa modificación en la curva. Pero no es porque la curva se mueva a la derecha que la hemoglobina va a cambiar, es lo contrario, ¿sí? El cambio en el comportamiento de la hemoglobina es la que hace que se aporte más oxígeno a los tejidos y ahora la curva cambia desplazándose hacia la derecha, para que quede completamente claro. Si el pH se vuelve alcalino, en este caso pasamos de 7,4 a 7,3, entonces para poder estabilizar el pH lo que hay que hacer es quitar más oxígeno del que está circulando, y esa disminución del oxígeno circulante pues también tiene un impacto. Para poder quitar el oxígeno que está circulando, pues lo que hace la hemoglobina es atraerlo con mayor afinidad, y eso sucede sobre todo en situaciones alcalinas. Entonces miren que las dos son antagónicas. El pH alcalino atrae más el oxígeno a la hemoglobina, el pH ácido disminuye la afinidad y por tanto suelta más el oxígeno hacia los tejidos. No lo olviden. Bueno, ya vimos el efecto Bohr, qué cambios tiene sobre la curva. Ahora pasamos a otro que es importante, que es la presencia de este intermediario, que es el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, ¿qué hace este intermediario y dónde se produce? Él es un intermediario derivativo de la glicólisis, ¿vale? Y se produce por un desvío. ¿Qué es un desvío? Es cuando la ruta metabólica tiene una forma alterna de funcionar, ¿ok? Acá lo vemos. Entonces, aquí tenemos la glicólisis, ya lo explico rápidamente, y luego hay una forma alterna en la cual la ruta puede funcionar, y a eso se le llama desvío. El desvío que produce el 2,3-difosfoglicerato se llama Rapaport-Lubberin, ¿sí? Y sirve particularmente para sintetizar 2,3-difosfoglicerato. 2,3-difosfoglicerato. Voy a tomar un poquito esta gráfica porque la voy a rayar para verla aquí en el tablerito y explicarles algo. Pero antes, digamos, de explicarles lo enredado, les quiero contar que este 2,3-difosfoglicerato lo que hace es interferir, o no interferir, sino como interactuar con las cadenas
de la hemoglobina, que lo hemos visto antes, ¿sí? Y esa interacción, cuando él está en el interior de la hemoglobina, disminuye la afinidad, ¿sí? Disminuye. Entonces, al disminuir la afinidad por el oxígeno, ya sabemos que el oxígeno se aporta a los tejidos y el aporte de oxígeno a los tejidos, pues, trae como consecuencia que la curva se mueva hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la finalidad. Entre más 2,3-difosfoglicerato se produzca o se sintetice, pues, él puede ir a interactuar con hemoglobina y favorece el aporte de oxígeno a los tejidos. Si tengo poquito 2,3-difosfoglicerato, pues no va a haber tanta interacción con hemoglobina y la hemoglobina pues ahora se va a favorecer de forma interesante en atraer el oxígeno. Entonces se queda con el oxígeno, hay mayor atracción del oxígeno y eso pues hace que la curva se mueva hacia la izquierda. ¿Listo? Esta ruta pues es fundamental para los eritrocitos. Ellos sintetizan mayoritariamente este intermediario en una gran concentración, pero esto puede ir variando con respecto a las necesidades del día o las necesidades de la persona. El 2,3-difosfoglicerato pues constituye el metabolito fosforilado predominante en el eritrocito. Adicionalmente pues el desvío como tal tiene que dar un retorno de ATP, ya lo explico en la gráfica que voy a rayar ahorita, debido a que pues tampoco se debe perder energía, pero por lo menos recuperar la que se invirtió. Consecuencia de ello, cuando tenemos una alta concentración de 2,3-difosfoglicerato, la curva pues tiene un movimiento interesante hacia la derecha. Aquí vemos que usualmente en una sangre normal tenemos una concentración media de 5 milimoles por litro y en una persona que no tiene síntesis de 2,3-difosfogliceratos, es decir, tiene cero, su curva tiende a irse hacia la izquierda, ¿vale? Esto no, de alguna manera, no es incompatible con la vida. Una persona puede que no tenga 2,3-difosfoglicerato y lo que hace es compensarlo con policitemia, es decir, con producir mayor cantidad de glóbulos rojos, compensa el hecho de que no tenga 2,3-difosfoglicerato. Hay personas que tienen ciertas mutaciones en las enzimas y no producen el intermediario. Es una condición rara, pero puede suceder. Y hay personas, por ejemplo, deportistas o condiciones metabólicas excepcionales que obligan a que el cuerpo produzca mayor cantidad de 2,3-difosfoglicerato y hacen que la curva se desplace, particularmente pues incrementando el aporte de oxígeno y obviamente la presión parcial de oxígeno en el tejido, ¿vale? Entonces a 50 ya no nos encontramos a 27, sino que a 50 nos encontramos más o menos casi a 30. Entonces, eso hace una incidencia importante. Voy a explicar acá el desvío rápidamente. ¿De qué se trata? Lo primero para que nos quede un poquito claro es volver a recordar rápidamente la glicólisis. Recuerden que es una ruta en la cual tenemos como intermediario la glucosa. Voy a hacer un poquito más grande si no se está viendo bien. Listo. Entonces tenemos como intermediario la glucosa y mediante 10 pasos, que yo no los voy a repetir todo acá, mediante 10 pasos vamos a ir descomponiendo la glucosa, ¿sí? Lo que inicialmente hacemos en la glucosa es partirla en dos. La glucosa tiene 6 carbonos, ustedes lo saben, y lo que hacemos es partir esa glucosa en moléculas de 3 carbonos. Es decir, que de aquí en adelante, de que tenemos la dihidroxiacetona y el gliceraldehído, recuerden que esta dihidroxiacetona se convierte en la glicólisis, el gliceraldehído 3-fosfato. Las reacciones de aquí en adelante son multiplicadas por 2. ¿Qué es el desvío de Lubrin, de Rapa por Lubrin? Pues de la ruta original, que es esta, gliceraldehído fosfato, un otro difosfoglicerato, ¿sí? 3-fosfoglicerato, que es la ruta original, hay un desvío
¿sí? Para convertir el 1,3 en 2,3. Y este es el que va, el 2,3 es el que va a la hemoglobina. Este va a la hemoglobina. Y ya les conté lo que hace, cómo interactúa y cómo favorece una disminución de la afinidad, de nuevo, favoreciendo el aporte de oxígeno a los tejidos. Entre más 2,3-difosfoglicerato, entre más concentración de esto, esta reacción no ocurre, porque se está desviando. Es el camino original, ahora nos desviamos, y en el camino original se producen dos moléculas de ATP. Recuerden que las reacciones están multiplicadas por 2. Entonces, este ATP ya no se produce. La glicólisis tiene una inversión. ¿Sí? ¿Qué es la inversión? Pues que aporta energía para que las cosas sucedan. Entonces, invierte un ATP, invierte 2 ATP. Entonces, en esta primera reacción está perdiendo la inversión, porque está evitando que suceda esto en el desvío. Entonces, un primer inconveniente que tiene el desvío es que disminuye el aporte de ATP. En este caso está perdiendo. Usualmente las rutas metabólicas no se hacen para que se pierda. Por tanto, más adelante, después del desvío, el 2,3 se vuelve otra vez a convertir en el intermediario original 3-fosfoglicerato. Y ahí en adelante la ruta glicolítica funciona igual como al principio. ¿Listo? 2-fosfoglicerato, fosfenolpiruvato. Y acá esta enzima que se llama piruvato quinasa produce 2 moléculas adicionales de ATP. ¿Ven? Entonces, en este caso, la continuidad de la glicólisis o de la ruta original hace que se recupere lo que se había invertido. Recuerde que aquí las reacciones están multiplicadas por 2. La glicólisis original produce 4 ATP. La glicólisis con el desvío de Rapaport solamente genera 2 ATP, pero son suficientes para recuperar lo que inicialmente se invirtió, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta porque recuerden que los eritrocitos no tienen núcleo. Los eritrocitos son, bueno, según algunos autores, son bolsas de hemoglobina con una vida o una funcionalidad limitada, ¿vale? Igual ellos tienen una serie de aspectos metabólicos y de mantenimiento que tienen que sostener. Estoy hablando de los eritrocitos y necesitan energía para poder mantener funcionando esos mecanismos. Sobre todo, esta ruta de acá que se llama la ruta de las pentosas es muy activa en los eritrocitos porque es la que permite que las membranas de los eritrocitos estén en condiciones óptimas, que no se vayan a dañar, a sesgar y que el eritrocito termine haciendo una hemólisis. Entonces, desde el punto de vista del control metabólico del eritrocito, es fundamental que, así sea que invierta en el desvío, por lo menos no tenga pérdida de ATP, porque las pérdidas sí podrían reducir de forma importante el tiempo de vida, digamos, del eritrocito. El tiempo de funcionalidad que puede llegar a ser hasta 4 meses, 3, 4 meses, dependiendo de estas variables. Quiero que hagan una consulta. Quiero que consulten si hay modificaciones en el tiempo de vida de un eritrocito, ¿sí? Solamente son 3, 4 meses, en cuanto a el incremento de la disminución de la producción de 2,3-difosfoglicerato, ¿vale? Consulten eso y me cuentan qué encontraron después de las vacaciones, ojalá se acuerden, ¿listo? Si hay modificaciones. Entonces, para ir concluyendo y para no enredarnos tanto con la glicólisis. Primero, el desvío sirve para sintetizar el intermediario. El intermediario es fundamental porque es el que permite que se aporte de una manera importante o que de alguna manera se aporte de una manera normal oxígeno a los tejidos. Facilita como el trabajo de aporte de oxígeno a los tejidos. La síntesis depende de 2 enzimas en el desvío. Entonces, hay una que se llama mutasa y otra que se llama fosfatasa. La mutasa, difosfoglicerato
mutasa es la que convierte el 1,3 en 2,3-difosfoglicerato. Y la fosfatasa es la que retorna el 2,3 de nuevo a la ruta original glicolítica. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a diferentes condiciones, esas enzimas pueden estar muy activas o activas. Entonces, por poner un ejemplo, si tengo un pH de 7,3, cuéntenme qué enzimas van a estar activas. En este caso tengo la mutasa, la fosfatasa y la enzima original, que es la fosfoglicerato quinasa. La mutasa, muy bien, Mayeli. La mutasa va a estar muy activa porque es la que me va a permitir sintetizar más 2,3-difosfoglicerato. Y en este caso, para complementar, la fosfatasa va a estar inactiva o va a estar menos activa. Porque si ella está muy activa, está igual de activa que la mutasa, pues lo que produzca la mutasa lo deshace la fosfatasa. Entonces, para complementar el ejemplo, cuando tengo un pH de 7,3, pasa lo siguiente. Tengo la mutasa activa, y la fosfatasa inactiva. Y otra que tengo inactiva es la quinasa. ¿Sí? Quinasa inactiva. Entonces vamos de nuevo. Cuando tengo pH ácido, mutasa activa, quinasa inactiva y fosfatasa inactiva. Y cuando tengo un pH de 7,6, por ejemplo, que es raro, pero puede pasar. Ahora, ¿qué pasa? Fosfatasa, en este caso, inactiva, perdón, mutasa inactiva, fosfatasa activa y quinasa activa. De hecho, si la quinasa está activa, el desvío de Rappaport no funciona. ¿Listo? Se da la ruta original. Aquí hay una serie de datos interesantes en cuanto al cambio de configuración o de conformación. La hemoglobina, según los autores, tiene dos conformaciones, una que se llama conformación tensa y otra se llama conformación relajada. ¿Ok? La tensa sucede cuando la hemoglobina pues ha aportado el oxígeno a los tejidos, ¿sí? Y tenemos la conformación relajada cuando hay una mayor afinidad de el oxígeno por parte de la hemoglobina. Acá lo vemos. ¿En qué impacta eso el 2,3-difosfoglicerato? Pues el 2,3-difosfoglicerato favorece la conformación tensa y cuando el 2,3-difosfoglicerato no está, sale de la hemoglobina, se favorece la conformación relajada. ¿Listo? Y en esa conformación relajada hay una mayor afinidad por el oxígeno. Entonces, ese cambio de tensa a relajada, de acuerdo a la llegada o a la salida del 2,3-difosfoglicerato, es lo que se denomina movimiento respiratorio conformacional. ¿Sí? Movimiento respiratorio conformacional de la hemoglobina. Es como si la hemoglobina respirara, es una cosa súper interesante. ¿Listo? Otra cosa interesante es que esos cambios, pues, de alguna manera, el cuerpo los utiliza, lo que les estoy contando de 2,3-fosfoglicerato, el cuerpo usualmente los utiliza para adaptarse a la hipoxia, que es pasar de vivir en la espinal a irse al otro día a Bogotá. ¿Sí? Esos cambios en la altura hacen que de alguna manera el cuerpo se tenga que adaptar, porque recuerden que entre mayor altura sobre el nivel del mar, la disponibilidad de oxígeno disminuye, la presión parcial atmosférica de oxígeno disminuye. Sergio me hace una pregunta. Hemoglobina tensa y relajada. Listo, perfecto. La tensa es cuando tenemos el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, acá lo voy a explicar con la figurita. Con esta. Esta, la azul que tengo acá es la tensa. ¿Ok? Es la tensa. Cuando está tensa, ustedes pueden ver que hay como un espacio entre las unidades, ¿sí? Acá desde el punto de vista bidimensional. Entonces, el espacio, como que si las unidades se separaran, y esto tiene un efecto sobre la afinidad,
el efecto es que hay menor afinidad y la hemoglobina aporta el oxígeno a los tejidos, el oxígeno sale, ¿listo? Y esta es la tensa. La relajada es esta, la roja. Cuando hay un menor espacio entre las unidades, están como mayormente atraídas entre ellas, hay mayor afinidad por el oxígeno se acerca, queda ahí como pegadito, ¿sí? O por decir una palabra poco técnica, pero que se entiende, en este caso hay mayor afinidad y esta es nuestra conformación relajada. Entonces, ¿la hemoglobina qué hace? Pues va pasando de relajada a tensa, y ese cambio de relajada a tensa es lo que se denomina movimiento respiratorio de la hemoglobina, ¿vale? Ella va como modificando la atracción entre sus unidades y se modifica su estructura, generando como ese movimiento en el cual interviene de forma importante el 2,3-difosfoglicerato, ¿ok? Esa es la explicación, en serio. Entonces, eso es lo que sucede en ese sentido. Y les estaba, con mucho gusto, Sergio, y les estaba contando que ese incremento de 2,3-difosfoglicerato llega a ser fundamental en, en la adaptación a la altura, ¿sí? De yo estar viviendo a nivel del mar en Cartagena y luego irme a vivir a una región como de Bolivia, en La Paz, ¿sí? Que es una ciudad a una altura considerable, o irme yo a vivir por allá en la línea 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto hace que mi cuerpo se tenga que adaptar, y eso de alguna manera también explica por qué hay personas, bueno, en parte explica por qué hay personas que les da ese famoso soroche de la altura o mal de altura. O sea, por ejemplo, van a subir, no sé, van al Nevado o van a Manizales, van a Bogotá y se sienten muy mal en unas horas o en un día se sienten muy mal o les cuesta adaptarse. En parte puede ser consecuencia de, de la producción de este intermediario. De alguna manera, pues si bien es importante, no es algo grave en el sentido de que, como les contaba anteriormente, hay personas que carecen del intermediario, ¿sí? Carecen de 2,3-difosfoglicerato, tienen una vida relativamente normal y lo que hacen es compensarlo teniendo una policitemia. Es decir, de alguna manera incrementando la cantidad de glóbulos rojos que compensan la condición de no producir tanto el 2,3-difosfoglicerato. Listo. Vamos a dejar ahí. Lo que sigue es un tema del dióxido de carbono, que de alguna manera vamos a abarcar en un solo bloque después de que regresemos, para que lo puedan consultar, que los dejo como tarea. Por favor, además de lo que les dejé en cuanto a la síntesis y la viabilidad del eritrocito por el 2,3-difosfoglicerato, esa consulta, por favor van a profundizar en lo que tiene que ver con la descomposición de la hemoglobina. ¿Listo? Descomposición de la hemoglobina. ¿Sí? ¿Cómo es el mecanismo de descomposición de esa hemoglobina? Sobre todo que hay una parte importante, lo que es el catabolismo del grupo M. Ese es el fundamental, ¿vale? ¿Cómo es el catabolismo del grupo M? En enero, cuando tengan un tiempito, retoman esos dos temas, por favor, para llegar, digamos, oxigenados después de las vacaciones. Y bueno, sin más, ya dejemos la clase hasta acá. Desearles a todos ustedes, pues, una feliz Navidad, un próspero año 2021. Cuídense mucho, por favor, mantengan todavía las medidas de aislamiento, a pesar que de alguna manera uno tiende como a relajarse un poquito y a pensar que las cosas ya están volviendo a la normalidad, pues los números todavía no nos dan esa tranquilidad. Yo les ruego que por favor eh, sigan cuidándose a ustedes y a sus familias, que tengan un excelente, pues, fin de año, y cuídense sobre todo
bastante en estas épocas porque pues hay mucha aglomeración y ya aguantamos todo un año, no vamos a aguantar tres semanas y todo es por el bien de ustedes y sus familias. Agradecerles todos su participación, la asistencia a las clases, las preguntas que se hacen y su activa asistencia a las sesiones. Muchas gracias muchachos, cuídense mucho y nos vemos el otro año. Un abrazo. Bueno, profe, Hasta muchas luego. gracias. Muchas Vale, gracias. con mucho gusto. Gracias, Cuídense profe. mucho. Hasta luego. Hasta luego, profe. Feliz Gracias. año. Chao. Gracias, profe. Hasta Con luego. muchísimo gusto. Hasta luego. Un abrazo Hasta muy luego, grande. profe. Muchas gracias. Igualmente.